Villa Serena es un residencial campestre ubicado en Montemorelos, Nuevo León, a un costado del río Pilón. Es un lugar tranquilo, seguro e ideal para realizar actividades al aire libre acompañado de tus seres queridos. Villa Serena sale a preventa en primavera del 2022 y son solo 9 lotes. Solicita más información y separa tu unidad a través del Instagram de Fase 3 Desarrollos. Fase 3 Desarrollos con letra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de a de veras. Después de haber consumido tantos libros de autoayuda y desarrollo personal, me di cuenta que todos te dicen busca un mentor. Entonces, la gran pregunta llegó a mi mente: ¿cómo lo encuentro? Es por eso que en Negocios de a de veras nos damos a la tarea de buscar empresarios que nos cuenten su historia y de esta forma entre todos poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos con éxito. Mi nombre es Jehu Rodríguez y esto es Negocios de a de veras. Teclimatiza, bajo el mando de Adolfo Guerrero, han participado en la climatización de edificios, hospitales y aeropuertos, entre otros. Nos platicó sobre su proyecto insignia en la instalación de módulos de precisión y la importancia que conlleva para una ciudad. Sobre la formalidad en su negocio, la influencia que tuvo su papá para que hoy en día él logre tener el éxito que tiene como empresario. Adolfo es una persona que le apuesta fuertemente a los procesos y le apuesta fuertemente a los negocios formales. Esto y mucho más lo platicamos en este episodio. Quédate y aprendamos juntos. Adolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Pues honrado de estar aquí en este podcast al lado de nombres tan inspiradores como la gran cantidad de personas que han venido. Hombre, pues gracias a ti. Oye, fuiste de los primeros invitados y después de 34 episodios, pues bueno, aquí te tenemos ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Adolfo, vamos a empezar platicando un poquito de qué es Teclimatiza. ¿A qué te dedicas? Teclimatiza es una empresa fundada en el 2015. Nos dedicamos al diseño e instalación de sistemas de aire acondicionado a nivel industrial y comercial. Hemos trabajado en sinfín de proyectos, cada uno con su tipo de sistema, con su tipo de cliente. Nosotros desarrollamos toda la ingeniería del proyecto, completamente toda la ingeniería. Fabricamos ciertos componentes como es la ductería. ¿Cómo es la qué, perdón? Ductería. Ductería. Sí. Vendemos equipo, seleccionamos equipo, instalamos sistemas de control, cualquier requerimiento de un sistema de aire acondicionado, nosotros lo suministramos. Ok, ¿y todo esto tú lo haces para cualquier tipo de cliente o cuál es para desarrollos inmobiliarios? ¿Cuál es tu cliente target? Pues desde que iniciamos, pues digamos que tú vas formando tu empresa para enfocarte en cierto tipo de clientes, ¿no? De inicio pues atacábamos todo, mini splits, en residencias, y nuestra... Como todos, superviviendo. Sí, exactamente, dándole vida a la empresa, sobreviviendo. Yo empecé hace 20 años, no, tengo 39, empecé hace 25 años en esto por mi papá. Él me indujo a este trabajo, empecé, pues él me aventó desde ayudante de ductero, cuidar herramienta, pues empecé, imagínate, a los 12, yo creo, 13, que en mis vacaciones de primaria me llevaban a trabajar. ¿Y tu papá ya hacía estos servicios tan especializados o era más general como lo hiciste tú al principio? Sí, fíjate que mi papá es una persona que viene de muy abajo. Pues digo, para hacer así el contexto un poco más completo, yo nazco en Tijuana. Mi mamá se separa de mi papá biológico, y se viene a vivir acá a Monterrey porque mi mamá es originaria de aquí. Y se casa con mi papá José Luis, que es quien me crió, y me dio toda la herramienta para saber lo que sé. Él se dedicó a varias cosas antes de dedicarse a aire acondicionado.
y recuerdo vagamente que él hacía una cosa, él lo hacía otra. No tuvo educación, digamos, a nivel universitario. Creo que estudió nada más hasta la secundaria, pero fue una persona muy astuta, muy movida. No sé en qué momento llegó al tema del aire acondicionado, pero me acuerdo que llegaba a la casa lámina y luego afuera de la casa teníamos un anuncio de se reparan climas y no sé en qué momento pasó, pero pasó. Entonces, yo puedo decir a los 12 años, pues ya él me jaló, véngase a trabajar en mis vacaciones, en mis tiempos libres. Yo recuerdo que una de las obras que traía él era algún hotel aquí del centro de Monterrey y ahí andaba yo para arriba y para abajo y tú cuida la herramienta y luego de repente ayúdale a los ducteros y ahí andaba yo doblando y armando y pasa el tiempo y empieza a trabajar con constructoras, digamos un trabajo ya un poco más formal. Cuando empiezan a usarse ahora las computadoras, porque él no sabe usarlas y yo sí, entonces ahí entro yo. Viste la nueva generación. Sí, pero de cero, o sea, yo todavía ni terminaba, creo que la secundaria y ya andaba ahí. No, perdón, yo ya estaba en la secundaria iniciando la prepa, perdón, y yo ya estaba haciendo temas de la oficina de mi papá. Okay. Entonces, pues él, yo creo que confiaba tanto en mí que me aventó, órale. A veces yo tenía que lidiar con ingenieros, con residentes, con proveedores, y pues me fui curtiendo en todas las áreas de lo que tiene que ver el negocio. Okay. Porque como mi papá tampoco era ingeniero, tampoco era arquitecto, Él aprendió empíricamente. Él aprendió empíricamente y eso lo forzó y a mí también me forzó a contratar gente. Por ejemplo, yo no soy ingeniero, yo soy licenciado en criminología. Yo soy licenciado en criminología porque él me dio la libertad de estudiar lo que yo quisiera. O sea, aún y que él me jalaba a trabajar, nunca me dijo, tú estudia ingeniería para que ayudes al negocio. Yo como quiera ayudaba, o sea, y te digo, no sé en qué momento ya era mi trabajo de planta 100%, pero tuve la libertad de estudiar lo que quise, pero siempre estuve trabajando con un pie en los aires. ¿Y por qué, si ya traías esta inducción en este negocio, por qué decidiste irte a la parte de criminología? A mí me llama mucho la atención el tema de seguridad privada, de los autos blindados, temas de armas, que no tengo armas ni nada, pero me llama la atención. ¿Te gusta? Me gusta. Sé que el negocio de seguridad privada es un negocio generoso. Y más aquí en México. Sí, pero digo, de inicio no pensaba en eso, simplemente me llamó la atención la criminología. Es una carrera interesante. Tienes leyes, tienes psicología, un poquillo de medicina. Es un tema muy social, me agradó. Lo estudié, te digo, jamás me pidió mi papá, oye, ingeniero, para que aportes. No, pero yo aportaba, ¿verdad? Siempre estuve ahí. Y te digo, no sé en qué momento ya estaba yo inmerso 100% en el negocio de mi papá y le agradezco muchísimo porque pues es lo que ahorita me da de comer. ¿En ese tiempo ya era Te Climatiza? No, él tenía una empresa que se llama Climas e Instalaciones Mendiosa. Él se apellida Mendiosa, yo me apellido Guerrero, por lo que te platiqué que no. De tu papá. Ajá. De hecho, mucha gente del medio me conoce como Adolfo Mendiosa. Bueno, ahorita ya después de muchos años de trabajar yo por mi cuenta, pues ya no. Pero en su momento sí. Eras Mendiosa. Era Mendiosa. Entonces, en el transcurso de que me fui formando en la empresa de mi papá, te digo que trabajé en todos los aspectos de las actividades de una empresa como la que dirijo. Temas de ingeniería, temas de administración, temas de técnicas de equipos de aire acondicionado, de manejo de materiales. En el transcurso de que fuimos avanzando, en que me integro yo un poco más, se fue formalizando cada vez más la empresa, empecé a conocer temas de fianzas, temas del IMSS, temas del SAT,
Y pues digamos que estuve en todas las áreas, que es ahorita lo que me ayuda mucho a saber qué es lo que estoy haciendo, a quién tengo que contratar, cómo tengo que dirigir la empresa, números, temas económicos. Pues digamos que él me enseñó el negocio, ¿sí? Te enseñó la parte operativa y un poco lo administrativo. Y ahorita, de esto que ya nos estás diciendo, pues ya es la parte de Adolfo siendo empresario. Sí. Pero quiero seguir un poquito con la parte de Adolfo siendo ese niño y después ese emprendedor. ¿Cómo? Me hablaste de dos cosas bien diferentes. De ayudar en la ductería, que no tengo conocimiento del tema, pero supongo que es doblar tubos, ensamblar y demás, ¿no? Y de la parte administrativa. Yo en lo que te conozco te veo siempre muy activo en la parte de campo. Entonces, ¿cómo tú llevas o cómo decidiste emprenderte Climatiza en el sentido de no irte solamente a la parte de campo? O sea, porque, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Creo que, digo, a mí un tema que me apasiona y que creo que tengo esa necesidad nata es la administración. A mí me gusta mucho saber a dónde muevo cada peso, a dónde se va cada recurso, tener un control total de todos los recursos, saber a cuánto estoy comprando, en cuánto tengo que vender, cuánto me cuesta la mano de obra, todo. Y te puedo decir que me he enfocado mucho en ese aspecto en la empresa. Cuando trabajaba con mi papá, de hecho, una de las causas por las que salí de trabajar con él, porque al final en el 2013 ya la relación estaba muy complicada porque teníamos formas diferentes de trabajar. Cuando yo empiezo a crecer y que ya termino mi carrera y estoy 100% en la empresa de él, empiezo a tomar control de muchas cosas. Y no porque, digo, porque era una labor que me encomendaban, era parte de mi crecimiento. Llegó un punto en el que nuestras formas de trabajar ya no coincidían. Entonces me salgo harto del ambiente de la construcción y el aire acondicionado y muy fastidiado, tomo mi tiempo, trato de emprender otras cosas, empiezo a planear, me fui un mes de vacaciones, regreso y tenía pensado quería poner una ferretería. A mí me gusta muchísimo ir a una ferretería, es un negocio que a lo mejor en algún momento... El olor. Sí, ver tantas herramientas y materiales es algo que me gusta. Entonces, veo que no sé nada. Empiezo a buscar proveedores, esto, aquello, digo, pues no le sé. ¿Y qué es lo único que sé? Pues el aire acondicionado. Y no estoy generando ahorita. Y pues también platicando con amigos me dicen, pues haz lo que sabes. ¿Para qué le buscas? O sea, haz lo que sabes. Y yo de un inicio dije, bueno, yo sé que el negocio es bueno, pues le sé, vamos a darle. Bueno, y ahí rescato un punto importante. Tú querías poner una ferretería. ¿Tenías capital para hacerlo? Tenía algo de capital, sí. Cuando salgo de trabajar de la empresa de mi papá, pues vendo mi carro y algunas cositas porque pues tenía que mantener mi casa, ¿verdad? Igual cuando empecé lo de aire acondicionado no tenía tampoco ni herramienta ni nada. Salgo con mi papá, digamos, no una muy buena relación de inicio. Entonces, pues yo me tenía que rascar con mis propias uñas, ¿verdad? El conocimiento lo tenía. Entonces le di por ahí. Empezamos, como te digo, pues que un mini split aquí, que un mini split allá, que unos ductitos aquí, unos ductitos allá. Pero pues tenía los contactos, sabía qué vender, sabía cómo ofrecerlo. Lo que no tenía era un respaldo de una empresa, ¿verdad? O sea, pues yo ya tenía muchos años trabajando en la empresa de mi papá, pero no tenía un nombre todavía como con mi empresa. Sí hubo clientes que me siguieron. Ajá. Y pues de ahí nos fuimos agarrando, nos fuimos Pero tu enfoque siempre fue crecer el negocio a como lo tienes hoy.
Y te lo pregunto porque, pues, a mí me toca ver muchas personas que instalan, por ejemplo, mini split, aire acondicionado, pero siempre se quedan en eso. Y tú hoy en día, pues, estás licitando en proyectos muy importantes. Sí. ¿Fue tu visión desde el principio? Sí, es que en la empresa de mi papá yo ya estaba en ese punto. Okay. O sea, ya licitábamos obras de gran tamaño. O sea, yo ya tenía conocimiento de toda la formalidad que se necesita para llegar a ese punto. No tenía el background, el portafolio, el currículum para cazar esos proyectos. Sí tenía las relaciones, lo cual me ayudó muchísimo. Pero sí, era una visión que tenía. Cuando salgo de la empresa de mi papá y que tuve que deshacerme de algunas cosas y no tenía planeado seguir en aire acondicionado, bueno, terminé haciéndolo de nuevo y por medio de los contactos que ya tenía me invitaban a una licitación y muchas veces llegábamos a las juntas. Yo traía mi camionetita ahí que me acababa de comprar, pues que no era nueva como las que traen los contratistas grandes, y llegaba a una junta yo en mi camionetita y te das cuenta que la junta no era para mí, a mí ni me hacían en el mundo, pero bueno, yo como quiera me invitaron, licitaba y todo, y yo decía, algún día voy a llegar así como estos, y trabajando se dio, y sí es parte del plan crecer. Ahorita afortunadamente pues estamos siendo considerados por desarrolladoras, constructoras, empresas multinacionales, entonces sí era una meta que teníamos. Tenías. Y por ejemplo, ahí que dices, llegaba yo en mi camionetita y de alguna manera tú te sentías menos al estar con esos personajes. No que me sintiera menos, pero así es el mundo. O sea, así es el mundo de los negocios. Yo tenía el conocimiento, yo sabía que la obra la podía hacer en 2 patadas. Tuviera en ese momento gente a la mano y herramienta o no, yo sabía que lo podía hacer. Entonces, la ventaja que yo tenía era que mi empresa requería 5 pesos a la semana para mantenerse y las empresas de los demás, pues era una lana que, o sea, sus indirectos eran mucho mayores. Entonces, pues había obras que caían, había obras que no, y las que caían era porque pues me veían mi precio y les llamaba la atención, obviamente, ¿verdad? Porque pues, yo podía estar más económico que todos los demás. Ya cuando me citaban, sabían de mi experiencia y todo, pues me daban la confianza, salía al trabajo, se hacía la obra a tiempo, en forma, y eso no es lo que a mí eso es lo que me ayudó a hacerte de un hombre. A hacerme un hombre. Yo nunca he tenido un tema de marketing ni nada. Todo ha sido de boca en boca. En este mundo de la construcción hay mucha rotación de personal, residentes, gerentes de obra que están en un lugar, luego están en otro, y si quedas bien, pues tú sabes que te jalan a los siguientes proyectos. Lo principal en todo trabajo es la confianza, ¿no? ¿Y tú crees que tu estrategia era ofertar barato, hacer tu licitación barata para que te dieran el beneficio de mostrar lo que tú sabías? En un inicio sí, porque podía. No sacrificaba mi utilidad, no sacrificaba absolutamente nada, pero podía hacerlo porque mi infraestructura era mucho menor. Pero te estoy hablando que yo hacía todo. Sí. O sea, yo hacía la preingeniería, yo hacía los presupuestos, yo hacía las estimaciones, yo supervisaba las obras, yo surtía los materiales. O sea, tú eras una nómina de 5 o 6 personas. Sí, la nómina variaba según el proyecto, pero afortunadamente pues logramos sostener gente por muchos años, que empezó conmigo desde que pues llegaban a entrevista y mi oficina era una cosita de este tamaño, y pues obviamente yo agradezco que hayan confiado en mí porque pues ellos también buscan una seguridad para su empleo, ¿verdad? Sí. Y es gente que sigue conmigo, algunos siguen conmigo, otros se movieron, pero pues es un tema que pues agradezco porque confiaron, tanto los clientes como los empleados, ¿verdad? Oye, y en la parte de los empleados, ¿tú qué crees que esas personas, porque supongo, tú eras muy joven, supongo que muchos de ellos pudieron haber sido mayores que tú, sí. ¿Tú qué crees que vieron en ti para apostarle a tu proyecto? Porque al final le apostaron a tu proyecto. Sí. Sinceramente, bueno,
varios de ellos ya me conocían por el medio. En el medio del aire acondicionado, digamos que pues no es un medio tan grande como el de otras disciplinas. Aparte, pues yo me acerqué con la gente que conocía, ¿verdad? La gente nueva, pues creyó en mí, no sé, o sea, no tenía yo nada para que creyeran en mí, sinceramente. Pero creyeron y siempre he sido muy puntual en los salarios. Siempre he tratado de darles el sentimiento de seguridad en su trabajo, ¿verdad? Para mí lo primordial es pues quedar bien con la gente, tanto con los clientes como los empleados. A lo largo del camino, digo, unos se han ido, otros han llegado, pero siempre ha sido prioridad para mí, pues quedar bien con la gente, primordialmente, sí. No, y sin duda ha sido algo que siempre te caracteriza el hacer las cosas bien, y hoy en día tienes un gran conocimiento del mercado y eso pues obviamente ya te facilita las cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre tener un proyecto pequeño donde te dan la confianza, donde apenas empiezas, allá que te den, no sé, un edificio donde tengas que hacer una certificación LEED o una cosa así? ¿Qué ves tú como principal diferencia en esos dos mundos? Como empresa, la formalidad. Para llegar a ser candidato para participar en un proyecto de esa importancia o con esos requisitos, tienes que ir formando tu empresa para poder aplicar. Okay. Tienes que ser una empresa afianzable, tienes que tener tu currículum, tienes que tener relaciones comerciales importantes con distribuidores de equipos, con marcas de equipos. Pues tienes que ir formando tu empresa para estar listo para algo así. Okay. No veo otra forma de hacerlo. Puedes tener algún contacto por ahí que te ayude, pero si no tienes conocimiento de los procesos necesarios para llevar a cabo con éxito una obra como esa, pues te van a dar una patada. Sin duda, el mayor activo o lo más valioso dentro de los negocios son los contactos. Y como bien lo digo, puede haber un contacto que te lleve a un proyecto, pero eso no te garantiza que te vas a mantener en el mercado. Puedes hacer un proyecto y te vas. Entonces, ¿tú cómo hiciste ese paso a paso? Ya nos dijiste de los grandes rasgos de cómo tienes que formar tu empresa, pero ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Tú tuviste un proceso formativo? ¿Seguiste estudiando, preguntando? ¿Cómo fue esa evolución de Teclimatiza de ser una empresa pequeña a hoy en día llegar a esta formación que nos dices? Te digo, parte de esto es la formalidad. Hay gente que al toparse con con un tema que desconoce y que cree que es difícil obtenerlo, como ser una empresa afianzable, que son trámites meramente. Son trámites y tener tu contabilidad como debe de ser, y tener tus impuestos como debe de ser, y tu nómina como debe de ser, ya no le entra. A eso me refiero en que tienes que ir formando tu empresa para ser una empresa candidata para ser considerada una empresa como esta. Porque una cosa es los contactos, obviamente yo con mis contactos, con mis amigos, con mis conocidos, con arquitectos que ya conocía, ingenieros, pues me fueron jalando, pero si yo no cumplo los requisitos, pues la verdad que de nada sirve. Son solo la puerta de entrada. Son solamente la puerta de entrada, pero si yo no cumplo con la formalidad que se necesita para un proyecto como ese, no entro. Sí. Ahora, podrás tener la suerte de entrar a un proyecto importante sin tener la formalidad por un contacto, por X o Y situación, pero si no estás comprometido con tu trabajo, con hacer las cosas bien, con hacer las cosas a tiempo, con tener satisfecho al cliente, pues no vas a seguir, o sea, no va a haber una continuidad para ti porque no eres una persona confiable, ¿verdad? Y sabes que ahorita me llama mucho la atención que dices que la gente se asusta cuando llega a la formalidad y mencionas ser una empresa afianzable. Explícanos qué es ser una empresa afianzable y qué es lo que implica, qué riesgos tienes cuando entras en este tipo de proyectos con alguna fianza. Ser afianzable es solamente una pequeña parte de la formalidad que yo creo que nos ha ayudado a crecer. Por ejemplo, GU me solicita unos trabajos y quiere
quiere correr menos riesgo al momento de dar un anticipo y quiere estar protegido, para lo cual tú me solicitas una fianza. La afianzadora a mí me solicita tener cómo respaldar yo en caso de perder tu anticipo. ¿Sí? Para lo cual yo dejo propiedades como garantía. Ellos revisan mi estatus financiero, revisan mis balances generales, mis declaraciones anuales, todo, para evaluarnos. Y nos puedan emitir una fianza. Sí, y esa es una sola pequeña parte, porque también tienes que tener tus opiniones de cumplimiento positivas, tanto en el IMSS, Infonavit, el SAT, actualmente el REPSE. Pues son formalidades que uno enfrenta, que, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Y el hecho de tener todo esto te da la facilidad de poder llegar con cualquier cliente en cualquier momento a pedir trabajo. A ofrecer tus servicios y a ser considerado, porque tienes toda la formalidad que una empresa requiere para ser candidato. Y esta fianza obviamente te la pide tu cliente, pero ¿quién es quien te la otorga? Las afianzadoras, pues son aseguradoras. Son como aseguradoras. Son aseguradoras. El cliente puede tener ya su padrón y solamente te incluyen en él, te evalúan y te expiden una fianza. Tienes una línea de financiamiento dependiendo de la capacidad económica de tu empresa y de lo que dejes como garantía. ¿Sí? Lo que yo me acostumbré a esto por el tipo de clientes que he ido buscando. Obviamente también hay clientes que no piden nada de esto, ¿verdad? Pero a mi forma de pensar, creo que el hecho de la formalidad ayuda mucho a una empresa a crecer. Ahorita, en estos últimos años, afortunadamente, nos han buscado clientes nuevos, nos han buscado clientes con los que nunca hemos trabajado por medio de recomendaciones o por la página de internet o por Instagram o lo que sea. Y son empresas importantes que no podríamos nosotros darles el servicio o no nos considerarían si no tuviéramos la formalidad. El tema de la formalidad creo yo que frena a mucha gente para poder crecer, para poder desarrollar su negocio. Estar metido en la informalidad, pues yo creo que te va a mantener chiquito. Te va a mantener chiquito y en serio creo que hasta tu dinero vale menos. Pues sí. Creo yo que tu dinero vale menos porque pues a lo que le estás invirtiendo es algo informal. O sea, se puede acabar. Claro, teniendo la formalidad, teniendo tus recursos obtenidos por un medio tan formal te da fuerza para adquirir y expanderte y demás. Sabes que en uno de los primeros episodios del podcast hablábamos acerca de la formalidad y de cómo formalizar tu empresa, y yo decía precisamente eso, que no hay manera de que hagas escalable tu negocio si no lo formalizas. Entonces aquí con esto que nos estás diciendo es el claro ejemplo de cómo tú has podido llegar a hacer proyectos tan importantes. ¿Por qué? Porque tuviste la visión de ser formal y tuviste la visión de decir, yo voy a pegarle a los proyectos grandes. Y con esto quiero que nos platiques cuál crees tú que es tu proyecto insignia o del que estés más orgulloso. Pues digo, sinceramente, pues es una empresa pequeña a lo largo. Para mí, cada hora que nos asignan, pues es importante, es un reto para la empresa porque todas las obras tienen su grado de dificultad. Hemos participado en la instalación de unidades de precisión para Easy. En sus 4 hubs ellos... ¿Qué es una unidad de precisión? Las unidades de precisión son equipos de aire acondicionado que están hechos para funcionar 24 horas, los 365 días del año, que tienen sistemas de control de humedad y son equipos un poquito más complejos y se usan para cuartos limpios, para hubs, para sites. Este proyecto del que te hablo en realidad son 4 unidades diferentes con 100 toneladas cada uno de sistemas de precisión, los cuales actualmente alimentan de fibra óptica toda el área metropolitana. Okay. Entonces,
Son módulos de 10 toneladas cada uno que van distribuidos en un rack, donde están todos los servidores que nutren de internet de la ciudad o qué sé yo. Y son sistemas que tienen un proceso muy específico para instalar, el cual tú tienes que llevar todos los procesos indicados en el manual paso por paso, con técnicos capacitados, con herramientas específicas, porque los equipos, los arranques los hace el fabricante. Entonces tienes que entregarle un reporte documentado de pe a pa de cómo instalaste, la situación en la que están, y arrancan. Estos 4 hubs se hicieron, pues creo yo, en tiempo récord. Cada uno, pues se hacía... O sea, fueron 4 de 100 toneladas cada uno. 4 de 100 toneladas cada uno. Okay. Uno tras otro, a veces 2 simultáneos. Y creo yo que no son los sistemas de más capacidad que hemos instalado, pero por la complejidad, por el tipo de equipo y por la importancia que creo yo dan el servicio, los equipos, creo que es uno de los proyectos más retadores que hemos tenido. Hemos hecho también hospitales, hemos hecho maquiladoras, edificios de departamentos, centros comerciales, de todo. De todo. Oye, y es que es súper interesante esto que platicas de los módulos de precisión, porque, digo, nada más así como lo platicaste ya me imaginé un mundo de piezas y procesos. Y por ejemplo ahí, ¿tú cómo le haces para contratar a los técnicos? ¿Tienes un sistema, los capacitas o este es el mejor, déjame voy y lo busco? ¿Cómo le haces ahí? Aquí en Monterrey el tema del aire acondicionado es la mano de obra. Yo siempre he creído que es un tema complicado porque no hay mucha gente tan especializada. Okay. Por ejemplo, el tema de los ducteros, el tema de los técnicos, siempre va a ser un tema complicado porque no es como otros oficios que abundan, como un yesero, como un albañil. Alguien bueno escasea. Okay. Entonces, creo yo que la misma formalidad que tenemos para con nuestra gente también nos ha ayudado a mantener gente buena aquí. Claro que al momento de crecer, pues seleccionamos a quién, ¿verdad? Haces entrevistas, preguntas ciertos temas con los que sabes que alguien que tiene el conocimiento te va a resolver, te va a contestar y los evaluamos, ¿verdad? Okay. Oye, y por ejemplo, cuando ya estás hablando de equipos grandes como los que tú manejas, ahorita hace un momento nos decías que tenías que tener alianzas con marcas importantes y cosas así. ¿Tú te basas en base a una marca o cómo le recomiendas al cliente o ellos ya siempre traen su proyecto de qué quieren instalar? ¿Cómo se maneja eso ya en grandes cosas? Sí, en ocasiones ya viene especificada una marca. En ocasiones nosotros tenemos que proponer. Nosotros trabajamos todas las marcas, pero tenemos alianzas y relaciones comerciales. ¿Con algunas? Sí, mejores con quienes nos sentimos más respaldados. Okay. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a proponer una marca? Pues eso, la buena atención que nos dan, la disponibilidad de equipos, pues el tema de las garantías, los tiempos de entrega, que es importantísimo este tema y más en estos momentos en lo que... ¿Escasean? Sí, escasean. Actualmente equipos que nos entregaban en 6 semanas se van a 20, 25. Te digo, depende del proyecto, pero las relaciones comerciales que tenemos las usamos para saber qué proponer. Okay. ¿Sí? Muchas veces la necesidad del proyecto es la que nos manda como un tiempo de entrega. Puede ser que cierta marca tenga todo en stock y pues con eso nos vamos. Hay marcas que si no tenemos ciertas limitaciones en temas de entrega, te puedes esperar. Nos esperamos y las proponemos. Vamos a poner una hipótesis. Tienes un proyecto que urge, entonces ahí buscas la que es buena, pero que tiene toda la mano para sacarlo rápido. Y probablemente tienes uno que no urge, que te dan un margen de tiempo más grande, buscas la que tú consideras que es mejor. Sí. Ok. Oye, y ahorita
platicando sobre el tema de cómo evolucionaste de tus inicios a lo que hoy es Teclimatiza, ¿tú qué le puedes recomendar a la gente que se dedica a tu profesión y que probablemente están estancados en ese lapso de tener una empresa de climas, de solo hogares o así? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Formación o algo para que puedan evolucionar a ser una empresa más grande? Pues número uno, que no le tengan miedo a la formalidad, que los trámites de Hacienda, los trámites del IMSS, pues todo se maneja, o sea, no hay... Sí, o sea, el tiempo que le tienes que invertir a eso te reditúa muchísimo. Que se hagan acompañar, que contraten a gente que sepa y que tenga la actitud para trabajar. Ahorita a estas alturas de nuestro negocio, de mi empresa, creo yo que tenemos un equipo muy sólido en el que cada quien sabe perfectamente cuál es su función, la actitud de cada quien es de trabajo, el ambiente laboral lo considero muy bueno actualmente. Otra cosa muy importante que tiene que tener una empresa, ya sea de lo mío o de cualquier otra, es que tengan bien establecidos sus procesos. Es bien importante saber quién se encarga de cada cosa, para que cuando se atore algo sabes a quién hablarle específicamente, etcétera, etcétera. Otro tema muy importante es que midan. Tienes que medir todo completamente. Desde un presupuesto tienes que saber cuánto te cuesta, en cuánto lo vendes, cuál es tu indirecto, cuánto te cobra el IMSS, cuánto tienes que pagar de fianzas, cuánto tiempo vas a ejecutar la obra. Un análisis de costos profundo. Okay. Eso te ayuda a negociar. Por ejemplo, yo hago un presupuesto en base a todos los elementos que te comenté, y al momento de negociar yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí te puedo hacer un descuento, o sabes que no te puedo hacer un descuento. Porque ya lo llevas en mente. Porque ya sabes todos tus números. Es indispensable. Yo creo que un negocio puede ser el negocio más generoso que te puedas imaginar, pero si el dueño no es administrado, todo se pierde, se acaba y se quiebra. Sí. Si eres una persona administrada con poquito, haces funcionar todo. Yo siempre tuve la mentalidad de tener una estabilidad financiera en la empresa, de que nada me tumbe. Que han existido clientes que no nos pagan. Por X o Y no nos pagan. Malas prácticas. Malas prácticas, lo que sea, porque puede ser también que a ellos les haya ido mal con su cliente final. Lo que sea. Yo siempre he querido tener el estatus financiero estable para que ninguno de esos problemas a mí me tumbe. Y nos ha pasado. Nos ha pasado varias veces que terminan no pagándonos. Y aún con los contratos y demás. Sí, pero si tienes todo medido, 100% medido, cuánto le has metido, cuánto te han pagado, cuánto te falta por cobrar, cuánto tiempo te falta. Si tienes todo medido, lo puedes controlar perfectamente. A menos que haya una catástrofe, ¿verdad? Sabes que hace ratito, en la mañana, estábamos precisamente platicando sobre las gerencias de proyectos y nos decía una persona de gerencia de proyectos que una mala práctica en la industria inmobiliaria era que la última estimación no te la pagaban. Y ahí es donde venía tu utilidad. Entonces, ¿hay algo similar con lo que tú dices? Nunca me ha pasado que sea así la última estimación. Me ha pasado con extras, con adicionales, con complementarias. Sí. No es una práctica común, creo yo. Existe un fondo de garantía. Ajá. Eso sí. Para tú cobrar tu fondo de garantía, tienes que darle ciertos requisitos que te pide el cliente, como unos planos as-built, como la carta de entrega firmada, como el formato del arranque de tus equipos. Todo lo que viene en el contrato lo tienes que cumplir, incluido el cierre de la obra ante el IMSS, okay, que es parte de la formalidad que te comento. Tienes que saber cómo es esto. Si no lo haces, jamás te van a devolver tu fondo de garantía. Ese fondo de garantía te lo retiene el cliente y una vez que cumples todo el proceso, te lo entrega. Así es.
Yo me he tardado a veces hasta 2 años en cobrar, y no tanto por faltas, digamos, imputables a nosotros. Puede ser temas del IMSS, porque el IMSS a veces tarda mucho. Puede ser que al encargado de la obra ya lo pasaron a otra obra, entonces no te atiende, y los de administración ya no te atienden y todo, pero tienes que estar pegando tu cobranza. Ese tema sí podría... Yo sí he tenido que dejar algunos fondos de garantía por X temas, pero la mayoría pues los tienes que cobrar, porque sí es un 5%, un 5, un 7 o un 10% que te retiene el cliente. Y que te impacta directamente en la utilidad. Claro. Y tú, por ejemplo, cuando haces esta estimación al inicio de la obra, en algún momento pones ese fondo de garantía como algo que pudiera no cobrarse, o sea, lo marcas como... No, pues es que estarías un 5, un 7, un 10 arriba. Es que tienes que de inicio a final de la obra llevar todos tus procesos administrativos como debe de ser, para que sea más sencillo al final cobrar tu fondo, ¿verdad? Ok, pero ahí puedes depender también de una mala práctica del cliente. Sí, claro. Sí. Digo, sinceramente, nosotros los contratistas, digamos, siempre estamos pendiendo de un hilo en ese tema. Digo, yo me siento muy afortunado, sinceramente, porque han sido pocos los clientes que me han faltado con un pago. Generalmente salimos bien, sea tardado o no, pero salimos liquidan. ¿Sí? ¿Y cómo mitigas ese riesgo? ¿Cómo lo minimizas? Pues llevando todos tus procesos administrativos como debe ser, de pe a pa, todos completitos. Ya si tú cumples, si no te cumplen, pues ahí sí que haces, ¿verdad? Pero eso es interno, pero externamente con el cliente, o sea, ¿cómo tú perfilas a tu cliente para darte una idea si es buena paga o no? Bueno, eso es un tema que es complicado. Para mí es complicado. Siempre que entramos con un cliente nuevo, tomamos nuestras medidas, y todo está hecho en base a lo que te platiqué de todos tu presupuesto bien desmenuzado, completamente desmenuzado, que sepas cuánto te cuesta cada cosa, cuánto estás cobrando, cuánto le metiste aquí, cuánto cotizaste el material. ¿Por qué? Porque supongamos que el cliente es mala paga, te da un anticipo, tú, evaluando el riesgo de un cliente nuevo, dices, ok, ya nos dio el anticipo, vamos a comprar estos materiales para ir avanzando y cobrar la primera estimación, la segunda estimación, vemos cómo paga, y ya nosotros vamos evaluando si le invertimos, si no le invertimos, si trabajamos solo con el dinero del cliente, etcétera, etcétera. Hay clientes que de años y son buena paga, a veces a mí me dan anticipo y yo al día siguiente ya tengo el material para toda la obra. Porque yo sé que me van a pagar, porque digamos que el riesgo es mínimo y a mí me conviene comprar cierto lote de material, etcétera, etcétera. Cuando son clientes nuevos en la oficina ya saben que no podemos tener números rojos jamás en el control de obra. Okay. ¿Sí? Incluso tenemos que tener ciertos saldos siempre a favor antes de decidir, para evaluar al cliente. Ya que evaluamos al cliente, que sabemos que paga esto, ya es donde la empresa le puede invertir para salir antes del proyecto o obtener mejores precios. Sí, garantiza. Supongamos que vas a hacer una instalación que requiere mucho acero y ya es que ahorita el acero está subiendo, entonces tú lo que haces es comprar el acero. Si tu cliente es seguro, lo compras y ya aseguras el precio. Pero ¿qué pasa si tú tienes un cliente de estos que no sabe si es buena paga o no, y vas con tu avance, conforme va el anticipo y todo esto que nos mencionas? ¿Qué pasa si hay un incremento, por ejemplo, que ahora que subió un 30% el acero? Ahí ¿cómo haces para que el cliente te dé ese sobreprecio? Midiendo, como te platiqué, todos los elementos de nuestro análisis de costos, pero sí hay que invertirle como quiera. Nos acaba de pasar justamente con un cliente nuevo una obra que lleva muchísima tubería de acero, muchísima lámina galvanizada, fibra de vidrio, que todos esos insumos actualmente están subiendo de precio y hay escasez. Sí. Entonces, evaluando el riesgo de si nos paga o no nos paga contra si nos aumenta o no nos aumenta, y terminamos comprando todo el material.
Al final terminas de Al final tuvimos que invertirle porque era o tomar, digamos, medidas por el riesgo de que no nos paguen o que nos paguen, pero nosotros solo nos ahorcamos al no querer comprar. Digo, la situación es, el tema de las decisiones es complicado, pero es más complicado si estás a ciegas. Sí. ¿Sí? O sea, si no tienes todos tus elementos medidos y tomas decisiones sin saber qué está pasando, estás frito. Y le pasa a muchas empresas. Muchas empresas quiebran por no tener sus números bien afinados. Sabes que gran parte del éxito que mencionas es tomar las decisiones en el momento correcto, y para tomar esas decisiones tienes que tener los datos, porque si no hay datos, ¿cómo las tomas? Sí, ¿no? exactamente. Y hay muchas empresas que lamentablemente tienen una oportunidad de crecer o tienen en puerta un proyecto impresionante y no se da porque no tienen los números claros, y le pasa a muchas empresas. O sea, puede ser una empresa que tenga un 5% de utilidad, pero si lo tienes bien manejado y ese 5% seguro, pues te es negocio. En algún punto te es negocio. Si es algo grande. Sí, si tienes una empresa que tiene un 1000% de utilidad y no administras tu negocio como debe ser, no te va a dar. Sí, de hecho es bien importante el tema administrativo, y muchas veces no medimos tanto como tú lo dices, la utilidad, el costo. Y ahorita justamente nos platicaste de los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Los costos indirectos son todos los costos que conlleva tu negocio y ciertas actividades de tu empresa que indirectamente impactan en las instalaciones, en mi caso, que hacemos. Por ejemplo, para nosotros atender los proyectos que atendemos, tenemos que considerar en un proyecto, pues, dirección, gerente, seguristas, residentes, casetas en obra, baños, traslados, en caso de ser foráneos, pues habitación, comidas. Todo eso lo tienes que evaluar en base y juntando todos esos indirectos en los meses que vas a estar trabajando, te da un porcentaje de tu costo total, de tu costo directo, perdón. Entonces, ese porcentaje tú se lo tienes que cargar a tu presupuesto, ¿verdad? Tanto acompañado de las fianzas, trámites, temas específicos de seguridad que solicite el cliente, o sea, todo ese tipo de indirectos que no es mano de obra y material, tienes que tenerlos bien calculados, pues para que te sea negocio, porque si no todos se te van indirectos. O sea, con ese costo indirecto se te puede ir el negocio. Sí, pero fácil. Ok. Oye, y por ejemplo las fianzas, ahorita que dices que es parte del costo indirecto, ¿la fianza entonces te cuesta a ti como proveedor? Sí, en tu presupuesto tienes que poner la nota de si incluye o no fianzas. Tú ya conociendo al cliente dices, pues si me va a pedir fianza, me va a pedir fianza de anticipo, de cumplimiento, de penas convencionales, de vicios ocultos, de cierto porcentaje cada una, y ya tú, en base a tu experiencia o consultando con tu despacho, sacas un número, el cual se lo agregas. Ok. ¿Y qué es una fianza de vicios ocultos? Garantías que no atiendas y que pues el cliente tenga que cobrarte esa fianza. O sea, el cliente hace valer una fianza cuando, digamos, termino la obra, entrego y resulta que hice malas instalaciones. Bueno, ellos dejan una fianza de un porcentaje del contrato para cuando suceda algo así, puedan ir con la fianzadora, la fianzadora les pague y a mí me cobren. Ok. Regularmente, ¿cuánto es el lapso que estás tú obligado para que esto pase? Depende del cliente, es 1 año o 2 años. Depende del cliente. El cliente es el que pide las fianzas de cierto tipo. O sea, él te marca el tiempo. Y el porcentaje. Oye, Adolfo, está bien interesante todo esto que nos platicas, porque de verdad que es un tema muy complejo, y creo yo que o no sé, no hay tanta
tanta información, como bien lo dijiste. ¿Qué pasa por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos de personas que llegan de Estados Unidos y que han trabajado particularmente en lo que tú haces, porque allá ya ves que todo el mexicano que se va de ilegal, pues regularmente va a la construcción y a temas de esto. Entonces he visto que muchos de la gente que regresa han trabajado en climas y cosas así. ¿Ellos traen algún grado de preparación que a ti te sirve o no has encontrado un nicho ahí con esas personas? Pues fíjate que no me he topado a nadie. Todo va a depender de la experiencia que tengan, porque en el aire acondicionado hay técnicos que se especializan, por ejemplo, en mini splits, y no lo vas a poder a poner a arrancar un chiller o a conectar el control de una unidad manejadora de agua helada, porque no le van a saber. Pero no me he topado con ese caso en particular. O a lo mejor tengo un técnico así, pero no lo sé. No has sabido. Pues sí, porque yo digo, no soy experto en ese tema, pero sí me ha tocado gente que llega con esas características y siempre los veo instalando mini split. Y no hago referencia a esto de instalar mini split porque los haga menos o algo, simplemente es, o sea, desde mi ignorancia es lo que veo, ¿verdad? De que se quedan en eso y regularmente no es tan visto como luego llega gente que trabaja en la tabla roca, ya sabes que allá todo es el chirroc, llega aquí, inmediatamente los ves en los edificios y en las obras grandes y no me ha tocado ver eso con la gente. A mí no me ha pasado y créeme que tengo bastantitos años en esto y no me he topado con ningún técnico que venga de allá. Digo, o a lo mejor no le he preguntado, ¿verdad? A lo mejor sí, pero no sabes. no lo sé. Oye, Adolfo, ¿y qué sigue para Teclimatiza? ¿Cuál es tu proyección? Actualmente integramos a nuevas personas en ciertos puestos que nos han ayudado a darle mayor profesionalidad a la empresa, que eso es un tema también muy importante para cualquier empresa, profesionalizar tus puestos, que la gente que esté ahí tenga la noción total de qué está haciendo, de cuáles son sus actividades, y pues que estén apasionados con lo que hacemos. Lo que sigue para nosotros es seguir creciendo medido. No queremos, así como somos actualmente una empresa que no puede atender todos los proyectos, digamos, de menor tamaño, porque tendríamos que dar más caro por el tema de nuestros indirectos, nuestra infraestructura, pues también tenemos nuestras limitaciones al inicio a ti. Que tú sí, exactamente. También nos puede pasar lo mismo hacia arriba. Si alguien viene y me dice, oye, te quiero asignar esta obra donde tienes esto, y es algo fuera de que yo sé que es fuera de mi alcance, pues no lo tomaría. Por eso te digo que tenemos el plan de ir creciendo de una forma medida y controlada, así como lo hemos hecho estos años, ¿verdad? Sin desesperarnos, sin arriesgarnos tanto. Obviamente el riesgo es medido y está presente en todos los proyectos, pero no está dentro del plan aventarnos a un crecimiento desmedido, por llamarlo exactamente, de alguna forma. Y yo creo que eso pues habla parte también de tu ética en la dirección de la empresa, el ser honesto y decir, si es un proyecto que no podemos, pues no lo vamos a tomar, no va solo por la parte económica tu empresa. Hoy en día, pues tú estás en temas de desarrollo inmobiliario, estás muy activo con los desarrollos que estás ya haciendo como desarrollador. ¿Eso lo ves como un módulo aparte de TEIXA o es algo personal de Adolfo? ¿Eso lo ves como un módulo aparte de Teclimatiza o es algo personal de Adolfo? Actualmente es algo personal, digamos que no mezclo recursos ni tiempo, bueno, tiempo a veces sí, de las personas que tenemos en Teclimatiza. Actualmente es un negocio completamente diferente que tiene sus propios medios. Sí involucro en ciertas ocasiones a personas de la oficina, como el tema administrativo, que ahí sí está junto. La intención es que conforme vaya creciendo se haga una empresa completamente aparte,
Actualmente todo es bajo mi nombre. Y sí, digo, lo que... Que te pregunto esto porque en la mañana estábamos platicando sobre y creo que te tocó un poquito de la plática a ti, estábamos platicando sobre las prácticas en las empresas y que todos los empresarios dicen, no, tienes que tener una empresa para esto, una para esto. Pero la realidad es que cuando tienes muchas empresas, muchas veces se mezclan las actividades porque es un poco complejo decir, oye, voy empezando una unidad de negocio y no me genera dinero, pues déjame contrato nómina. ¿Cómo le haces, no? Entonces, a ese punto iba de cómo estás empatando los negocios, porque pues parte de lo que hacemos aquí es decir la verdad de cómo emprendemos, ¿no? Y ahí a eso iba mi pregunta, si también Te Climatiza apoya a la parte del desarrollo inmobiliario. No, Te Climatiza está completamente aparte. En el transcurso del tiempo de cuando empiezo la empresa y conforme voy ahorrando, digo, siempre he sido una persona que ahorra mucho y que creo yo que es la base principal de la fuerza para una empresa, de ser muy administrado, saber cuánto gastar, cómo gastar, etcétera, etcétera. Por un lado, hacía negocios inmobiliarios. Compraba un terreno, lo calentaba y lo vendía. Compré un lote, hice una bodega, la vendí. Toda la utilidad y todo el recurso que metí de inicio se ha quedado ahí. Okay. Digamos que no... Para reinversión al 100%. Para reinversión. En lugar de tenerlo ahí guardado en el banco, pues se reinvierte. O sea, tengo seccionado, digamos, el recurso de cada empresa y, por ejemplo, todo lo que es de la inmobiliaria tiene su capital, Te Climatiza tiene su capital. Sí, hay veces que por temas de estrategia fiscal, Te Climatiza compra algún material para la inmobiliaria. Pero al final se le regresa, así es. Y aparte se maneja un capital para nuevas oportunidades. Ah, eso está interesante. Claro. O sea, tú sabes que teniendo a la disposición, pues digamos, monetaria, si alguien viene, o sea, tienes que estar preparado para la oportunidad, ¿verdad? Porque las oportunidades están pase, y pase, y tú tienes que estar listo para la tuya. Sí. ¿Verdad? Entonces, oye, ¿sabes qué? Esta persona está vendiendo una camioneta X que está 100, 200 mil pesos abajo del precio. Ah, bueno, cómprasela y la vendes. De eso me refiero con nuevas oportunidades. Sí. Oye, o yo ahorita que estoy desarrollando el complejo triada, complejo campestre, puede pasar una oportunidad ahí. Oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo mi casa porque necesito efectivo ahorita, porque X... Le entras y ese saldo pues solamente va creciendo, ¿verdad? Así es como lo he estado manejando y todo ha fluido bien. Afortunadamente vamos en ambos negocios, pues ahí vamos avanzando, uno un poquito más, uno un poquito menos, pero firme. Pues sí, de todo esto que me platicas, yo resumo que gran parte de tu éxito radica en la administración y en tener esa visión de crecer, en tener esa visión de ser formal para poder llegar a grandes proyectos. Y sabes que ahorita, cuando veníamos de camino, hice una historia de que íbamos a grabar contigo y nos preguntó Pedro Tafoya que nos dijeras la diferencia. Déjame te la leo textualmente para no decirte cosas que no. ¿Cuáles son las mejores prácticas de ahorro en aires acondicionados? Hablando a tema macro, no de un aire pequeño. ¿Para el usuario en temas de energía o...? En temas de energía, para un desarrollador, por ejemplo. El cálculo, 100% el cálculo. Teniendo un cálculo de cargas térmicas bien hecho, pues un sistema tiene que funcionar de una forma óptima. Ya el equipo tiene sus consumos, ¿verdad?
pero un equipo puede ser muy eficiente o llegar a su máxima eficiencia cuando está calculado perfectamente para el área donde lo vas a instalar. Okay. En cálculo te refieres a metros cuadrados, a áreas de asolamiento, ese tipo de cosas. Tipo de materiales, cantidad de ventanas, sombras, etcétera, etcétera. Y sabes que esto me lleva a preguntarte sobre la certificación LEED. Tú participas dentro de los edificios para hacer esta certificación. ¿Cómo es ese proceso o cómo es lo que tú haces para que el desarrollador logre que ese edificio se certifique? Dependiendo del grado al que quieran llegar el desarrollo, ya sea Silver, Gold, el que sea, tenemos ciertas exigencias de parte de la certificación. El aire acondicionado da una cantidad de puntos muy grande para una certificación LEED. El tema de materiales, selección de materiales, de aprovechamiento de ventilación natural, el cálculo de la capacidad, el estudio de cargas térmicas, la ventilación, el aire nuevo, pues dependiendo del proyecto, son elementos que tenemos que ir reuniendo para aportarle lo necesario al cliente para su certificación. Ok, ¿y esto te tienen que buscar desde el principio del desarrollo o ya en una etapa avanzada tú puedes entrar? Desde el inicio. Nosotros tenemos que estar enterados de qué material está hecho el edificio, la orientación, la ubicación geográfica, todo. O sea, entonces con esto que me platicas, tú tienes un alto grado de conocimiento de construcción, no solo de climas. Nos apoyamos mucho. Bueno, yo tengo conocimiento de qué elementos tengo que considerar, los cuales le preguntamos al cliente. Okay. También tenemos software necesario para desarrollar un sistema así. Tienes que tener completo conocimiento de todo el desarrollo para poder proponer algo lo más eficiente y limpio posible. Literalmente tienes que conocer el esqueleto. Sí, y saber qué actividad va a haber dentro del edificio. Okay, para la calidad del aire, etc. Danos un ejemplo de una actividad que te cambiaría drásticamente entre una y otra el enfriamiento. Por ejemplo, la cantidad de personas. Puede ser un área abierta donde esté lleno de mesas o de escritorios, computadoras, que generen una carga térmica mayor y que requiera por la cantidad de personas que hay dentro del edificio una mayor cantidad de aire nuevo. Entonces, todo eso impacta la capacidad del sistema. Contrario a si es un área abierta con la mitad de gente, la mitad de equipos, que tiene una orientación un poco más amigable, que estás ubicada en un área geográfica donde puedes utilizar free cooling, que es básicamente el enfriamiento del exterior del edificio, no tanto con equipos, sino con la temperatura exterior, etcétera, etcétera. Ok, ya. Oye, y por ejemplo, hay empresarios que te dicen, nunca pongas negocios que le den servicio a los tuyos para ahorrar o para crecer, y hay otros que te dicen crece verticalmente, que estamos hablando del crecimiento natural, por así decirlo, de que tú tienes una empresa de climas, ahora estás empezando con el desarrollo inmobiliario, después puedes poner, no sé, una empresa de transporte para que te surta esas, o sea, no lo sé. ¿Tú cómo ves ese crecimiento en tus negocios? ¿Cuál de esos dos tipos de personas consideras que eres? Yo creo que sí voy con la idea de crear empresas que puedan venderse entre sí, que puedan atenderse entre sí. Sí creo que eso es algo ideal para tener un crecimiento más fuerte. ¿Por qué? Porque le estás comprando y estás trabajando con empresas de la máxima confianza. No te puedes hacer tonto tú solo, ¿verdad? Sí. O sea, tu misma filosofía. Claro, ¿por qué? Porque reduces el riesgo al por mayor. O sea, ¿estás seguro que si yo le pago a mi empresa me va a suministrar lo que le estoy pidiendo? Ni modo de hacerme menso yo solo, ¿verdad? Sí. Eso es una de las cosas. Aparte, haces un poquito de negocio acá, haces un poquito de negocio acá y haces un negociote acá.
Entonces creo yo que puede funcionar. Temas fiscales te ayudan, pues al mismo tiempo vas vas aventando riesgos por todos lados, que es lo que mucha gente siempre dice con el tema de diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta, etcétera, etcétera. Yo voy con esa idea y es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Cómo haces para no perder el foco? Porque también está el otro extremo de diversificarte y de repente ya no sabes ni qué andas haciendo por estar en tantas cosas. Pues es que tienes que saber delegar. Okay. Tienes que saber delegar, tienes que saber que, por ejemplo, el margen de utilidad que yo tenía cuando trabajaba, cuando yo hacía todo, era enorme. Porque afortunadamente de repente nos empezaron a... Yo no tenía ni una dobladora de lámina tenía y me asignaron al aeropuerto de Zihuatanejo. Imagínate. Entonces, fue una utilidad grande, aunque le invertí mucho también en herramienta, esto, aquello. Pero actualmente la utilidad es menor, pero porque tengo que pagar la gerencia, esto y aquello. Pero pues es parte de, o sea, no puedes hacerlo tú solo siempre. Entonces, ya teniendo tú tu modelo de trabajo, delegando las actividades, pues tienes el tiempo de crear otra empresa y ya sabes la estructura y ya sabes qué tienes que hacer y solamente lo vas formando poco a poco como la otra. Si tienes el capital del mundo para hacerlo y las órdenes de compra listas para formar una empresa del mismo tamaño que tiene la otra, pues le puedes dar, ¿verdad? Pero creo yo que delegar y tener tu proceso infalible, pues te da para ese margen de tiempo. Sí. Que al final del día eso es lo más importante, el tiempo, porque puedes tener mucho dinero y si estás esclavizado suponiendo en tu caso, oye, yo tengo que hacer las estimaciones y yo tengo que estar pendiente de los flujos y si estás ahí todo el tiempo metido, pues no tuvieras manera de ver las oportunidades de los desarrollos campestres que estás haciendo. Básico. Hace 2 años se hizo ahí reajustes en la empresa enfocados de inicio en que yo quería emprender otras cosas. Yo soy emprendedor nato, sinceramente siempre estoy pensando qué hacer. A veces se da, a veces no se da. He fracasado 1000 veces, he tenido éxito otras 1000 veces. Entonces, pero tienes que tener tiempo para explorar. Entonces hicimos esos reajustes, los cuales han funcionado muy bien. Parte del plan era que si yo, acabo de tener unos cuatitos, y si yo quería tener tiempo para ellos, tenía que hacerlo, sí o sí. Y ahorita está dando resultado y funciona por todos lados para que funcione tu empresa, para empezar otra, para atender a tu familia, para tener tiempo para ti. Entonces, sabes que con esto que me dices me recuerdo una anécdota. El primer hombre rico que yo conocí, un millonario, vamos a llamarle, me dijo, estábamos en una mesa y me dice, Jehú, si tú quieres crecer, tú tienes que aprender que el dinero se agarra así, como rastrillo. Me ejemplificó con la mano un rastrillo. Dijo, porque si tú lo agarras así, como un asadón, nunca vas a crecer. Y es parte de lo que tú nos estás diciendo. O sea, vas dejando dinero y vas dejando negocio y vas dejando responsabilidades alrededor tuyo para tú poder ir creciendo en otros modelos. Y a lo mejor ya no eres, suponiendo que tu utilidad era de un 40% en un inicio, ya no eres dueño del 40%, ahora eres dueño del 15%, del 20%, porque tienes que repartir en nóminas en esos costos, pero tienes la oportunidad de hacer nuevos negocios que te va a dejar otro 15%, otro 20% y te vas diversificando de esa forma. Yo creo que eso es lo ideal. Si yo no tuviera actualmente al equipo que tengo, no estaría concursando las obras que estoy concursando, ni atendiendo al cliente como se debe, ni resolviendo los problemas que generan los proyectos. Simplemente sería, pues... Ni pudieras llegar tranquilo a casa, como lo mencionaste fuera de cámara. Dijiste, ahorita voy con mis hijos. Exactamente. Para mí, eso es ser rico. O sea, número 1, tener la capacidad, la habilidad, la salud para atender un negocio, para atender una oportunidad. Sí. O sea, independientemente de cuánto te dé. Para mí eso es riqueza. Y el tiempo como para ti como persona, para tu familia, por ejemplo, yo el tiempo que actualmente comparto con mis bebés es
lo mejor que me pueda pasar ahorita. O sea, si yo no tuviera, si las cosas no se hubieran formado como se formaron para la empresa, yo ahorita estaría ahí sentado en el escritorio con 10,000 pendientes. Y sí, tienes que sacrificar tu utilidad, pero pues sacrificas dinero, pero tienes otras cosas, otros beneficios. Igual de... Y sabes que me llama la atención que dijiste, yo soy un emprendedor nato y eso es sin duda, pues digo, en el tiempo que tengo que conocerte, todo el tiempo andas buscando oportunidades. Sin embargo, esto que nos estás platicando es una mentalidad de empresario, no es una mentalidad de emprendedor. O sea, la realidad es de que cuando uno es emprendedor y cuando empiezas, estás enfocado en lo que sabes hacer, como lo mencionaste al inicio, que dijiste, pues ¿a dónde me voy? Por el lado de lo que sé hacer. Y te enfocas en eso y cuesta mucho trabajo darte cuenta que para crecer tienes que pensar como lo estás haciendo hoy. ¿Cómo llegaste tú a ese punto? Por eso te digo que creo que es algo nato, saber cómo ir a tratar de acomodar las cosas para llegar a una meta. Yo no tengo escuela de gerencia, de dirección, de nada de eso. Solamente pues tratas de cubrir las necesidades que yo he creído que me han ayudado a mejorar. ¿Y has tenido mentores? Sí, en campo, muchos. Y fíjate que yo creo que existen mentores que te enseñan a qué hacer y hay mentores que te enseñan a qué no hacer. Sí. Entonces, observando, conociendo, he aprendido qué sí hacer y qué no hacer. Ahorita que la comunicación está tan fluida y tan rápida y hay podcast, hay libros, audiolibros, influencers, pues tú vas filtrando, ¿no? ¿Qué vas agarrando? Ese ha sido tu modo de operar. Mi escuela, sí. Oye, y para ir cerrando el episodio, porque nos platicas todo como si fuera bien fácil, bien natural, el emprender, el hacerlo. ¿Cuál es un fracaso? Nos dijiste que has tenido muchos. ¿Cuál es un fracaso que tú tengas así como una gran escuela o algo que te haya marcado positivo o negativamente? Que lo recuerdes. Uf. Pues he tomado malas decisiones en asociarme con gente que no se lo merece. Perdido dinero con personas que no se lo merecen. Haberle dado la confianza a gente que no estaba a tu altura. Digo, no por creerme yo ser un crecido ni nada, sino que a una altura me refiero... De ética, de valores. De ética, de valores, de trabajo, de superación. O sea, querían las cosas fácil y así no es. Y perdí dinero, perdí tiempo, emocionalmente fue duro. Creo que yo creo que esa ha sido la peor decisión que he tomado. Asociarme con alguien que no tenía... Los mismos valores que tú, vamos a ponerlo. ¿Y hoy en día tienes socios en alguna empresa o algo? Actualmente mi gerente de operaciones está como socio industrial, entonces él lleva una parte de la utilidad. Tuve un socio con una constructora que fue el que te platiqué, que te acabo de platicar. He tenido socios para empezar algún negocio, como capitalista, que a veces funcionan, a veces no. Pero por ejemplo, el tema de la inmobiliaria, no tengo ningún socio actualmente. Quiero crecer un poco más, crecer un poco más de aprendizaje para poderme asociar con alguien. Creo yo que tengo que saber lo necesario para poder comprometerme En ese nuevo... para agarrar un socio. Tú sabes que no es malo asociarse. O sea, es la manera natural de crecer. Claro. Pero en este instante no siento que necesite un socio, por ejemplo, o asociarme con más gente en el tema del aire acondicionado. Y no he tomado la decisión de asociarme con alguien en el tema inmobiliario porque siento que estoy muy verde todavía y que si te quieres comprometer a ganar con alguien, pues tienes que tener que aportar. Tienes que tener que aportar, sí, no puedo nada más así. Y hay gente que me ha ofrecido.
oye, yo voy, y digo, no, hombre, aguántame. O sea, llegará el momento, no te preocupes, te considero, pero déjame, no quiero quedarte mal. Sabes que esto que nos dices es un poco de la ética que nos hablabas del crecimiento. Para ser socio, para tener un socio, tienes que saber ser socio. Sí. Y justo lo que tú estás diciendo es saber ser socio. A ver, en un lado, si no te aporto, ¿para qué me voy a asociar? Tengo que prepararme más. Y por el otro lado, si tú no tienes que aportar a lo que yo estoy haciendo, pues tampoco te acepto, ¿no? Exactamente, o sea, claro. O sea, tener un socio es una relación más complicada que el matrimonio, porque hay lana de por medio. Sí. Entonces, y obviamente uno se asocia con alguien para cumplir un sueño, para llevar para llevar un éxito. Si yo no me siento ahorita firme para compartir un éxito con alguien, no tengo por qué asociarme. Y la lana me la han puesto en la mesa así, oye, ándale, mira, yo aquí traigo, ¿cuánto me das? Dame. Yo no agarro un peso, o sea, hasta que yo esté seguro que la persona que se va a asociar conmigo va a estar bien. ¿Sí? Entonces, y también pues evaluar, ahora ya después de lo que me ha pasado, pues también vas evaluando con quién te asocias y con quién no, para disminuir ahí el riesgo. Y garantizar el éxito del proyecto en el que se están asociando. Porque digo, tampoco tienes que asociarte con alguien en todos los proyectos. Puedes ser un socio de un solo proyecto y otro socio en otro, etcétera. Oye, Adolfo, pues está súper interesante todo lo que nos platicas y de verdad que he aprendido yo un poco de lo que tú haces hoy. Y quisiera cerrar este podcast como comúnmente lo hago con una pregunta que es, ¿cuál es el legado de Adolfo? ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Yo el legado que quisiera es que la gente me tenga considerado como una persona de confianza, que mis hijos me identifiquen como una persona de bien, y que esto se replique más adelante en las generaciones que a mí me toque educar. Perfecto. Pues, hombre, muchas gracias. Ha sido un placer y gracias por acompañarnos en este episodio. No, muchas gracias a ti. Por fin se cumplió. Por fin, después de 35 episodios, aquí estás, 34. Muchas gracias. Amigos, pues fue un episodio de Negocios de Veras. Les encargamos o que les pedimos su ayuda para que nos califiquen con 5 estrellas en Spotify y que nos ayuden siguiéndonos en YouTube si este contenido les gusta. Hasta la próxima.